11, versículo 6. Y estamos estudiando los Hebreos, el tema número 20, Hebreos 11, 6. La segunda parte, continuación de los héroes de la fe. El capítulo 11 de los Hebreos habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres, héroes y heroínas, ¿verdad? De fe. Gloria al Señor. Y este es el tema número 20. Lo leemos el versículo 6 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puede tomar asiento. Vimos, hermano, el versículo 1, lo que es la fe. Es, pues, la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. Usted está seguro, ¿verdad? Es como cuando usted ordena algo y está esperando cuando llega el correo que va a llegar lo que usted ordenó. Usted tiene esa certeza. No ordena usted algo y dice, bueno, pues a ver si llega, ¿verdad? Usted no ordena algo para ver si llega. Usted ordena algo para que llegue. Y la fe es la certeza de lo que usted está esperando. Es la convicción de lo que no se ve. Usted no sabe en qué lugar va, pero usted sabe que va a llegar, que lo va a recibir. Usted tiene esa convicción. No, dijo que va a llegar y va a llegar. Yo lo estoy creyendo. Yo tengo esa convicción. La fe es lo que es la fe. Es la certeza, es la convicción. Pero Hebreos en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El único requisito para que el ser humano pueda agradar a Dios es la fe. El único elemento, el único requisito. No necesitas que tener dinero. A Dios no lo podemos comprar, no lo podemos chantajear, no podemos hacer obra. No. Sin fe no hay otra posibilidad. No hay otro camino. No hay otro atajo. El único camino y la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Es creyendo. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera, hermano, de tener fe, de agradar al Señor, es teniendo fe. ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que usted está esperando, es la convicción. Hay una convicción, usted lo cree. No lo está viendo, pero lo está creyendo, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Me entiende? O sea, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, la gente puede venir o entrar a una iglesia y decir una rezo, una oración, pero sin creer. Sin embargo, tú tienes que creer. Sin fe es imposible dar, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está oyendo y que es un galardonador de los que le buscan. O sea, que te va a recompensar, que te va a remunerar, que te va a contestar por lo que tú creíste. Hay una historia de un hombre que se llamaba Jaime. Era un vagabundo y entró a una iglesia y se puso de rodillas y dijo, Jesus, I'm Jimmy. Y se fue. Entonces al siguiente día volvió a entrar. Se ponía de rodillas y decía, Jesus, I'm Jimmy. Y se iba. Y por una semana vino todos los días. Y de repente dejó de venir. Pero alguien siempre lo estaba oyendo ahí. Y le dijeron, pastor, allá había vino un hombre que siempre viene y dice que él es Jimmy. Y le dice, Jesus, yo soy Jimmy.
Entonces, pero se dieron cuenta que estaba en el hospital, que le había pasado algo. Jimmy está en el hospital. Y cuando el pastor llega, le dice, pastor, le dijo, Jimmy, I am the pastor. Y dijo, too late. Ya llegó Jesús y me dijo, Jimmy, I'm Jesus. ¿Se da cuenta? Jimmy creía que Jesús oía su oración. ¿Me entiende? Y cuando estaba en el hospital, Jesús se presenta y le dijo, Jimmy, yo soy Jesús. ¿Me entiende? Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí y que Dios te va a recompensar. O sea, que tu fe va a ser remunerada. O sea, que esa fe que tú pusiste en Él la va a hacer realidad. ¿Me entiende? Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay niveles de fe. Por fe sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, hay una fe natural. Todos tienen fe. Hasta el ateo que dice que no cree, tiene fe. ¿Me entiende? Imagínese, hermano, cuando usted trabaja toda la semana y le dan el cheque. Y usted mira que viene un bono ahí. Usted le dice, no, esto no puede ser verdad. Este cheque no ha de tener fondos. ¿Para qué lo fereo? Usted recibe un cheque y usted sabe que usted rápidamente va al banco porque usted cree que hay dinero en el banco que respalda ese cheque, ¿verdad que sí? Usted tiene fe en eso. Entonces, hermano, esa es una fe natural. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, hay fe de demonio. Hay mucha gente que tiene fe, creen en Dios, ¿verdad? Oí un comediante que estaba contando un chiste que dice que llegó una persona al infierno y que le pasó algo y que dijo el diablo, ay, gracias a Dios, ay, no puedo decir eso, dijo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe no lo podemos agradar a Dios. Usted puede agradar a una persona de muchas formas. Siendo su esclavo, siendo sumiso, siguiéndole la onda. Ajá, sí, ajá, reírse de sus chistes que no sirven para nada. Usted lo puede tener contento a esa persona. Pero a Dios, la única manera que podemos agradarlo es creyéndole. Creyendo lo que Él dijo en su palabra. Creyendo lo que Él nos pide. Y que porque es galardonador, porque hay que creer, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Por eso la gente, hermano, criticaba a los hebreos y les decía a los israelitas, ¿cómo ustedes pueden creer en el Dios que no tiene nombre, en el Dios que no tiene rostro? Por eso las idolatrías tienen que poner un mono para poder ver. Pero, hermano, bienaventurados los que no hemos visto, pero hemos creído. ¿Me entiende? Entonces, Dios quiere que por fe, ¿me entiende?, le creamos. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer. Y al que cree todo le es posible. Y que es galardonador. Que lo que tú creíste, hay gente que no cree, pero cuando tú pones tu fe, hermano, ellos dicen, ay, mira como tú creíste. Mira, Dios te respondió. Pues claro, porque yo sí creo. ¿Ves? Y al principio la gente se burla y te critica y te dice, pero ya cuando ven resultados, ya después vienen, órale, pídele al Señor por mí o por mi familia. ¿Por qué? Porque ahora se dieron cuenta de que Dios es real. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por eso fue condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, vamos a detenernos ahí. Por la fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción
es la esperanza, es la seguridad de lo que usted espera recibir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se le revela a Noé y le dice: Noé, voy a hacer algo tan grande que quiero que hagas una arca. Y le dijo las medidas y le dijo cómo hacerla. La vas a calafatear por dentro, por fuera. Después vas a que la termines, vas a meter animales. Imagínese, hermano, las herramientas que tenía Noé y sus 3 hijos para construir un arca. Sin los planos que tenemos hoy en día. Sin embargo, él le creyó. Imagínese, ¿cómo va a ser un barco, una arca, hermano, cuando nunca había llovido? Si usted lee Génesis capítulo 6, dice que de la tierra salía un vapor. O sea, los primeros sprinkles los inventó el Señor. Ahora tenemos sprinkles, ¿verdad? En las casas que de repente salen del zacate, de la hierba y empiezan a disparar agua para todas lados, ¿verdad? Pero el Señor salía un vapor y regaba la tierra. Sin embargo, un hombre llamado Noé no cuestionó a Dios, sino que le creyó. Y se puso a cortar madera, se puso a trabajarla, se puso a cortarla, se puso a lijarla. Duró años haciendo eso, en obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y usted cree que la gente no se burló de él? Este tipo está loco. ¿Cómo vas a hacer un barco si el mar está re lejos de aquí? O a lo mejor ni conocían el mar en donde estaba Noé. No dice en dónde estaba. Sin embargo, la gente lo criticaba porque decía: nunca llueve de arriba para abajo, siempre toda el agua sale de aquí. ¿Cómo te pones a hacer esa embarcación? Imagínese día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, burla, crítica, está loco, ¿me entiende? ¿Qué no le dirían a Noé? Sin embargo, Noé, con su fe puesta en el Señor. Por eso, hermano, aquí nos enseña por la fe. O sea, Noé por la fe fue perseverante, fue constante, fue obediente, le creyó al Señor y fue paciente esperando al Señor. A veces nosotros nos rendimos a la primera. No vemos un resultado, no vemos la respuesta, ya tiramos la toalla. Yo creo que no es el tiempo de Dios, no creo que es la voluntad del Señor. Y nos desanimamos. Hermano, imagínese Noé. Por eso vemos aquí en el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le advierte y le dice: Noé, voy a traer un diluvio. ¿Qué es eso, Señor? Una inundación de aguas. Pero ¿cómo? Si nunca ha llovido. Es más, no conozco ni la palabra lluvia existía. Por eso dice aquí, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, él nunca había visto un diluvio, nunca había visto una lluvia. Ahora las noticias nos advierten a nosotros. Viene toda la semana de lluvia. 100% de lluvia, 24 horas. Usted se prepara. Usted sabe que tiene que tener ciertas cosas. Se va a ir la luz, va a pasar esto, lo otro, para que tenga alimentos accesibles para comer. Porque imagínese, se inundan las calles y no puede ni salir. Te advierten los huracanes, viene un huracán, la gente se prepara. Pero imagínese Noé, cosas que aún no existían. Fue advertido por Dios. Y Dios nos advierte, hermano, por cosas que no nos han pasado, que nos van a pasar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No le creemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Entonces, hermano, por la fe, Noé le creyó al Señor, que fue advertido por Dios. ¿Quién le advirtió? Dios. Dios nos advierte de muchas formas y de muchas maneras. ¿Verdad que sí? Hebreos 1, ahí dice, Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras. Dios nos ha hablado a través de su Hijo ahora. A través de las circunstancias, a través de nuestros hijos, a través del patrón, a través de gente que ni te conoce. Dios nos habla de muchas formas, pero el problema es que nosotros no queremos oír. Por la fe, o sea, por fe, Noé creyó, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé hace un arca porque imagínese que el Señor le diga, mira, Meño, tienes que hacerte en barco porque va a haber una inundación para ti y tu familia. Ahora, usted ama a su familia, usted lo va a hacer, ¿por qué? Porque quiere salvar a su familia. Que viene el grande, que va a temblar y que se va a abrir la tierra y que todo eso, y que ¿desde cuándo he oído eso en California? No, hermano, de que va a venir, va a venir. Ojalá y cuando venga no estemos aquí nosotros, ¿verdad? Ya nos hayamos ido con el Señor. Pero de que va a pasar, hermano. ¿Me entiende? Sin embargo, fue advertido con temor. Él con temor empezó a preparar el arca, porque él sabía que esa arca era su salvación. Era para salvarse él y toda su familia. Entonces, su fe hizo que su familia fuese salva. Entonces, nuestra fe, hermano, mi fe, si yo le creo al Señor, si yo tengo fe en Él, si soy obediente al Señor, mi fe puede salvar a mi familia. ¿Se da cuenta la importancia de la fe? Mire lo que dice ahí. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque los que lo miraban, se burlaban, lo criticaban, no tuvieron el tiempo y dicen, ¿sabes qué? Noé, yo te voy a ayudar. Dios te habló a ti, pues yo voy a ayudarte. Yo me quiero salvar también. ¿Usted cree que ese no era un mensaje que Dios les estaba dando, hermano? Y aún así la gente no hacía caso. Es como hoy en día, hermano, la gente no hace caso. No sé si vio las noticias en República Dominicana, en una discoteca, hermano, se cayó el techo y ya van más de 70 muertos ahí. Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras. Yo le aseguro que más de uno le dijeron, no vayas, no lo hagas. Sin embargo, dice que a través de eso, por esa fe, por la fe de ¿qué? De Noé, de creerle al Señor, de obedecerle al Señor, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Entonces vemos aquí, hermano, que Noé por la fe le creyó al Señor y el Señor lo guardó a él y a su familia. Génesis 6, usted léalo ahí, dice que 40 días y 40 noches se abrieron las compuertas de los cielos, las cataratas de los cielos. Imagínese, ¿usted ha visto una catarata? ¿Cómo desciende y desemboca, hermano, de una montaña y cae a chorros? Ahora imagínese el cielo. Que usted nunca, imagínese estar en un lugar donde nunca llueve y de repente llueve, pero como decimos, a cántaros. Está lloviendo a cántaros, dijo. Sin parar, imagínese. Y de repente en un 2x3 se empieza a inundar y se empieza a llenar de agua todo.
Cuando salen las noticias de inundaciones y usted dice, ¿cómo es posible que esas calles anden en lanchas, anden en barcos, ande la gente y el agua hasta la mitad o hasta arriba del techo? Usted dice, pero ¿cómo es posible? Sin embargo, Noé, por esa fe, condenó a los que no creyeron. O sea, tu fe va a ayudar a otros a que se acercan a Dios o que resistan a Dios. Los que resistieron a Dios, se alejaron de Dios, se burlaron, lo criticaron y se condenaron. Porque cuánta gente, hermano, miran en lugares, se está construyendo que una iglesia que para el Señor, y hay gente que no va a esa iglesia ni es creyente, pero va y se pone a ayudar. Y hay otra gente que por lo contrario. Versículo 8. Por la fe, Abraham. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, fíjense bien. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en un país idólatra. Tenía un padre idólatra. Sin embargo, un día Dios se le revela a Abraham y le habla y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Salte de tu tierra, de lo que tú conoces y de tu familia. Deja todo y sígueme. La gente necesita estar uno loco para hacerle caso a alguien así. Sin embargo, Abraham tenía fe. Creía y creyó que era un ser supremo, que era un Dios poderoso, que no sabemos, hermano, el alma de Abraham. No sabemos si Abraham, al ver la idolatría, como se ponía a razonar, ¿cómo es posible que un humano se ponga y se postre a una imagen? A un pedazo de yeso. Yo recuerdo, hermano, en mi adolescencia, yo decía, uno creció en la religión tradicional. Y en una ocasión, yo me puse en un conflicto interno y dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué yo voy a ir con un hombre a decirle mis pecados y decirle mis faltas cuando yo puedo ir directamente con él? En mi adolescencia, hermano, fíjese la ignorancia de uno, pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando en uno. Pero me puse a racionar, ¿por qué yo voy a ir con una persona cuando puedes ir directo con uno? ¿Verdad? Sin embargo, no sabemos la lucha y la convicción que tenía Abraham. Y Dios vio el corazón de Abraham y le dijo, Abraham. Y el verso 8 dice, por la fe, o sea, porque creyó, porque obedeció, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Imagínate que te digan, vente, salte, deja todo y te voy a llevar a un lugar donde te voy a dar una herencia. ¿Y qué herencia será? ¿Qué clase de herencia me va a dejar? Está como aquel hombre que estaba muriendo, hermano, y le dice, estaba el doctor y un abogado ahí, ¿no? Y traigan a mis hijos, me quiero despedir. Y dijo, hijo, a ti te dejo las casas de Polanco, le dijo. Sí, papá, no te preocupes. Hija, a ti te dejo la casa de las Lomas. Sí, papá, a ti te dejo las casas de los Pinos. Y dijo el abogado, este hombre haber sido rico. No, era repartidor de gas, dijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Le estaba dejando las rutas de gas, ¿no? A veces pensamos, ay, ¿qué me va a heredar? Te va a heredar una ruta nomás, gloria al Señor. Gloria al Señor.
Es como decirle a alguien, "No, a ti te voy a dejar este fil, a ti el otro fil", ¿me entiendes? El rancho fulano, ay, le dejó el rancho, no, es para que los apodes ahí. Gloria al Señor, ¿verdad? Para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿quién en su sano juicio, hermano, sale a un lugar sin saber? ¿Cómo uno se va a la aventura sin saber? Especialmente uno con familia. Bueno, con mujer nomás, ¿verdad? Y traía a su sobrino Lot. Porque no tenían hijos todavía. Ni sabían que era estéril Sara. Sin embargo, imagínese, hermano, el Señor le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una herencia, sin saber a dónde ir. Yo le aseguro que si usted le dice a los que estamos casados, su esposa le dijo: agarra tus chivas y nos vamos. ¿Para dónde? No sé, pero nos vamos ahí. Estás loco, vete tú solo. ¿Verdad que sí? Nadie sale a lo loco, hermano. Todos queremos saber una dirección. David, mándame la dirección. No, tú vente. No, hermano, es no más ir a perder tiempo. ¿Me entiendes? Ya me ha tocado ir, que vamos para allá y vamos a visitar fulano tal, tiene la dirección. Oh, sí, ahorita me comunico. Llegamos y al último se perdió la comunicación y nomás fuimos a... ¿Por aquí vive? Sí, pero sin número y sin... Nomás fuimos a perder el tiempo. ¿Me entiende? Ahora, Dios le dice a Abraham: te voy a dar una herencia. Y él obedece, él cree por la fe y salió sin saber hacia dónde se iba a dirigir. Pero qué bonito cuando el Señor te va dirigiendo, ¿va? Por la fe. Entonces, vemos aquí en el versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, Dios lo llamó, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vuelve a repetir, por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida. O sea, era un extranjero en una tierra que Dios que había prometido, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos, hermano, cómo Abraham le cree al Señor. Entonces, por la fe Abraham, y luego el versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, vemos, hermano, cómo Abraham por fe obedece, deja su tierra, deja sus parentelas, deja a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a toda su familia, hermano, y él se va a una aventura porque le creyó a Dios. Y Dios lo bendijo, lo recompensó. Versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, fíjense bien, hermano, cómo Sara aún era estéril, era anciana. Dos elementos de imposibilidad. Número uno, era estéril. O sea, no podía quedar embarazada, no importa los tratamientos que le hicieran. La matriz estaba seca. Y segundo, ya se le había pasado el periodo, la edad, el tiempo. Ya el tiempo de ella de concebir ya se había acabado el periodo donde una persona puede ser fértil. Sin embargo, aquí dice claramente que recibió ¿qué?
fuerza para concebir. Ahora, una persona mayor, todas las mujeres que están aquí, que han dado a luz, saben lo que es dar a luz. Saben los dolores, hermano, y lo que implica traer un bebé al mundo en un parto natural. Saben el esfuerzo, el dolor que se atraviesa cuando una mujer da a luz. Es como si partieran su cuerpo en pedazos. Los hombres no sabemos ese dolor, pero las mujeres sí entendemos el dolor. Y los que hemos estado ahí viendo, hermanos, sabemos que ese dolor es el dolor más difícil que un ser humano puede atravesar. Una mujer, el dar a luz. Ahora, una mujer anciana, si una mujer joven, hermano, hay gente que se raja y dice, no, póngame la raquia, pum. Ya la generación de ahora ya no quieren aguantar. Antes, hermano, tenían hasta 15, 16 hijos. Y eran equipos de fútbol, de béisbol, ¿me entiendes? Que hacían las familias antes, ¿no? Ya ahora uno, ya no. Póngame la raquia, por favor, doctor. Para no sentir el dolor. Porque no aguantan. Ahora imagínese una mujer de edad avanzada, ya vieja, hermana, sin fuerzas. Sin embargo, dice que recibió fuerzas de parte del Señor. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y fíjense lo que dice el verso 12. Una mujer estéril, Dios le dio fuerzas, se le había pasado el tiempo. Verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Imagínense Abraham, cómo describe el escritor a los hebreos, de un casi moribundo. Imagínense, de uno ya casi muerto. ¿Cómo una persona casi muerto puede dar vida? Porque para Dios nada es imposible. Él creyó. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, vemos, hermano, Noé, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara. Le creyeron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Salvó a Noé y a toda su familia, y por su testimonio, por su fe, por su obediencia, condenó al resto de la humanidad. Por la fe, Abraham dejó todo, salió sin saber a dónde iba, y ya casi de muerto y anciano, y su mujer estéril, Dios les dio fuerzas para que tuvieran un hijo y una descendencia, que es el pueblo de Israel, por la fe. Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor. Próximo miércoles continuamos con el verso que sigue, ¿verdad? Y vamos a seguir en los héroes de la fe. Cómo hombres y mujeres por la fe le creyeron a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera que vamos a agradar al Señor es creyéndole a Él. Es por fe, es lo que dice aquí. No por lo que alguien me dijo, lo que alguien me contó. No, es por la fe. Tómese de la mano. Gloria al Señor. Acérquese a alguien, salga ahí de su lugar y tómese de la mano y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros seres queridos, Señor, oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, Señor, aquellos que están en casa, aquellos que están fuera, Señor, guarda su entrada y su salida, oramos por milagros.